Muy bienvenidos a todos. Último domingo del mes de febrero. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, no? Muy bien, vamos a cantar número 341, Asallado en Cristo. Si prometen cantar bien y medio fuerte, se pueden tomar asiento, quedan sentaditos. Si no, vamos para, quizás para la segunda, vamos a ir. 341, todos cantando Asallado en Cristo. Gracias por guardarnos, protegernos, por darnos este tiempo, Señor, de plena libertad que nos da, Señor, de podernos comunicar, Señor. Gracias por tu siervo, Padre, no, Señor, de poder cantarte, alabarte a ti, que podamos hacer un corazón alegre, un corazón que pueda a ti, oramos y te amamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, vamos a ponerlo de pie en cuanto que sea posible. Y vamos a cantar el número 246, que me puede dar perdón. 246. Y un nuevo
años mi alma en vanidad vivió. 355. Han cantado esta canción como 10 veces. 15 veces, más que 100 veces. Quizá alguno, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Cuando llegamos al coro, voy a pedir que en vez de mirar su escenario así, que miren a mí. Así que vamos a cantar un poquito mejor, un poquito más fuerte, más bonito. ¿Podemos intentarlo? Oye, la segunda estrofa. Por la línea mío que pegué. Excelente. Cuarta estrofa. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia el hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Y allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Poca cosa más lindo que cantar como creyentes todos juntos, ¿no? La alabanza del Señor. Que sea a Él toda la honra y la gloria. Algunos anuncios para el día de hoy, y mayormente para nuestra iglesia, pero
Fue una bendición tener nuestra reunión administrativa el domingo pasado y hemos anunciado algunos de los oficios de nuestra iglesia para el año que viene, así que fue de bendición que pudimos poner en orden un poquito más las cosas de la iglesia. El día de ayer tuvimos reunión de jóvenes acá, fue de bendición, jovencito. Perdón, me falta el dedito. Todos los varones se me fueron de paseo de tarde, pero no, pasamos muy lindo, ¿no? ¿Y cuál era el anuncio de ayer? ¿Qué hemos anunciado? Cambio de horario, porque está oscureciendo un poquito más temprano. Entonces, el sábado que viene, ¿a qué hora empezamos? ¿Estamos seguros? A las 5, ahí está, 17 horas, excelente. Vamos a estar poniendo algo en el grupo de jóvenes. Pero me alegro que ustedes ya tienen ese horario ya fijo en su mente. El domingo que viene, que ya vienen preparados por Santa Cena, como es el primer domingo del mes, tenemos eso como costumbre, así que vamos a tener Santa Cena. También para nuestra iglesia, como el mes pasado tuvimos reunión de damas, este mes que viene tenemos reunión de hombres, así que toca los hombres el tercer viernes. Creo que será de este mes para reunión de hombres. También, como fue anunciado en el campamento, el 31 y 1 de abril, ya hablando de abril, increíble, hay una conferencia para los líderes de la iglesia en cuanto al evangelismo en la iglesia fundamental bautista de Colonia. Así que vamos a estar mirando esa fecha y quizá buscamos algunos que quieren asistir a eso para aprender cómo evangelizar más. Sin los compañeros, es una conferencia mayormente por los líderes el 31 y 1 de abril. Una cosita más, como ya hemos estado anunciando en la escuela dominical hace varios domingos, hoy es un domingo especial para los niños y los jóvenes, porque ya van a estar regresando a la escuela ya el lunes. Ya vi una pequeña sonrisa al fondo, hay uno ya con ganas para regresar, que es algún profe ahí, ya casi listo para arrancar el año también. Y voy a pedir al terminar el reunión de hoy que no nos paramos, no nos vayamos, sino vamos a pedir a los niños que se levantan. Y hay una mesa allí en el comedor y tenemos una sorpresa para convidar a todos los niños que están presentes, todos los jóvenes, para que ellos puedan arrancar el año bien. Así que están bienvenidos para pasar. Si no se animan a ir solos, se pueden ir con el padre. Pero tenemos eso para convidar con ustedes después de la reunión. También, no sé si llegó la palabra, creo que sí, pero no vi ustedes entrar con bolsa de nylon. Hay alguna bolsa de nylon excelente, porque la cosecha tenemos pila de uvas afuera y si no empezamos a regalar, se van a echar a perder. Obviamente hacemos jugo para la Santa Cena, ese tipo de cosas y compartimos con los vecinos, pero ¿te gusta la uva? Bueno, vamos a buscar una bolsa de nylon también para vos entonces y tenemos bastante jugo para compartir con ustedes también después de la reunión. Así que no se pone de pie y vaya yendo a la puerta rapidito, ¿no? Vamos a tomar un tiempito después de la reunión para celebrar algunos acontecimientos de los niños y jóvenes que están arrancando el año nuevo y también de celebrar la cosecha que el Señor nos está dando. Muy bien, creo que son los anuncios por el día de hoy. Vamos a cantar uno más antes del tiempo de la predicación, 614. ¿Cuánto nos ama el Señor? Quizá no es muy conocido a ustedes, pero se repite bastante y tiene una melodía hermosa. Subir
Biblias, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, y hoy vamos a estar mirando solo un versículo, así que una predicación rapidito, ¿no? Lucas capítulo 23, y solo un versículo, es el versículo 34. Pero quizás antes de arrancar la predicación, vamos a inclinar la rodilla o la cabeza también, y vamos a entrar en la presencia del Señor. Padre Celestial, damos gracias por este momento en el cual podemos una vez más abrir su palabra y escuchar algo de ti, de mirar lo que hiciste a nuestro favor, de ver una vez más muy de cerca su gran amor, no solamente para el mundo, sino también específicamente para cada uno de nosotros acá presentes. Damos gracias que cuando nos acercamos con fe en el arrepentimiento, cuando reconocemos que humildemente no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que precisamos a ti, en ese momento podemos disfrutar y aferrarnos mucho a tu lado, a tu amor y tu salvación. Entonces, Señor, pido que tú me puedas ayudar en este momento en la predicación, de predicar con claridad su palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice lo siguiente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En realidad vamos a mirar no solamente un versículo, sino vamos a mirar solamente la primera parte de ese versículo. Específicamente Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces nos pasa que estamos en un momento personal de mucho peligro, sea físicamente, sea espiritualmente, emocionalmente, lo que sea, y ni siquiera sabemos que estamos en peligro. ¿Te ha pasado algo así? Yo me acuerdo como familia, en ese momento mi esposa estaba embarazada con mi hija mayor, Felicia, y como misionero a veces tenemos que viajar, visitar varias iglesias que están orando, que están ayudándonos para estar acá en este lugar. Y yo me acuerdo de estamos viajando bien en el norte, y era pleno invierno, y la noche anterior había caído la nieve. Qué lindo la nieve, ¿no? Cuando se cae todo blanquito, todo precioso. Pero cuando se cae un poquito más de nieve, se complica un poquito la ruta, ¿verdad? Quizás ustedes no han experimentado eso, pero yo les cuento que no se puede andar como 100 kilómetros por hora. No, a veces 80 es mucho. Hay que andar un poquito más despacito, pero tiene un viaje de como 6 horas. Al final terminó siendo más como 7 horas, porque entre bajar y usar el baño, buscar algo para comer, no andar muy rápido, ir detrás de un camión, no se extiende el camino. Y yo me acuerdo que estábamos ahí viajando, pleno bosque, hermoso lugar, pero era un camino de una ruta solo de 2 carriles, y de repente vi un camión de lejos lleno, cargado de madera. Nosotros también conocemos ese tipo de camión acá en Durango, ¿no? Andan por mí. Estamos hablando de eso justo antes de la reunión. Y venía así de nosotros, y nosotros en esta senda de ellos, el Señor en ese carril, y venía hacia nosotros, y como en cámara lenta, yo vi un pedazo, una rama, un coso medio grandecito, salir del fondo de ese camión y va volando así, dando vueltas por ahí, así en nosotros. Bueno, en ese momento ya era tarde para hacer mucho, ¿no? Porque acá era la zanja de aquel lado del camión, y yo estuve ahí y yo me acuerdo de ese pedazo de madera así dando vueltas, como cámara lenta, como el tiempo se congela, ¿no? Y uno queda así, ¿no? Medio duro. Y venía ese madera así nosotros, y yo pensé, pero mi esposa ya está embarazada, y si pasa por la parabrisas. No, todo ese tipo de pensamientos van por la cabeza en ese momento. Yo me acuerdo que ese pedazo se estrelló en el capote del auto y se rebotó así para arriba acostado.
Porque si hubiera traspasado la parabrisa, quizás hubiera quedado con un camino, ¿no? Ni hablar de mi esposa. ¡Qué peligro!, ¿no? A veces pasamos por momentos de mucho peligro y no sabemos. No tuve tiempo para prevenir, para hacer nada. Pero doy gracias, Señor, que Él nos cuidó en ese momento de ese peligro. Y hay momentos en los cuales cuando uno está expuesto a un gran peligro sin saberlo. El peligro, lo más grande de todo, es el peligro por el cual pasan muchas personas de morir y de ver enfrentar el castigo eterno de Dios en lo que se llama el trono blanco. Los que son inconscientes de ese peligro precisan ser despertados para que puedan encontrar el único remedio, que es la abundante gracia encontrado en la cruz de Cristo Jesús. Y recién leímos Lucas capítulo 23, 34, primera parte, donde Jesús está rogando, está pidiendo al Padre que ellos reciban el perdón. ¿Por qué? Porque eran inconscientes, porque no sabían el peligro en el cual ellos estaban andando. ¿Quiénes estaban ahí presentes en ese momento de la cruz? Estaban presentes los soldados romanos, ¿no? Y los soldados romanos, para ellos, era como otro día de trabajo. Alguien lo tuvo que hacer. Era un trabajo quizá muy desagradable, pero recibieron el orden. Y como policía militar, hay que cumplir. Como es eso, quizás no supieron nada de esas personas que estaban ahí crucificadas. Después tenemos otras personas que están ahí mirando el espectáculo. Qué horrible, ¿no? Ser parte del pueblo y deber mirar una crucifixión. Pero como hoy día a veces la gente mira la televisión y mira cosas, cualquier cosa, violencia, horrible cosa, y como uno queda así con la boca abierta mirando, y como uno no puede dejar de mirar a quien no quiere seguir mirando. Qué horrible eso, ¿no? Y tampoco supieron el peligro en el cual ellos estaban pasando. Después había otra gente, y quizás algunos se pusieron tristes, pensando que, mira, no era este que entró a Jerusalén hace pocos días y estaba alabándole como el Mesías, que iba a salvar al pueblo, y ahora está por estar crucificado. Pero qué injusticia. Y quizás estaban medio tristes a lo que estaba pasando con este hombre que había hecho tantas cosas por el pueblo. Había hecho milagros, había dado a ellos pan y peces, ha sanado a varias personas, habían hablado a sus corazones con palabras tan lindas, pero realmente no entendieron lo que estaba pasando. Y después tuvimos otro grupo presente, probablemente los líderes religiosos. Ellos tampoco realmente entendían quizás lo que estaba pasando aquí con su alma y el peligro en el cual ellos estaban. Más que nada ellos sintieron como una especie de alivio. Por fin sacamos esta persona por encima. ¿Te ha pasado el trabajo, no? A veces a una persona muy complicada de terminar el día. Voy a casa, no tengo que lidiar más con esta persona tan desafiante. Quizás sí, en los líderes religiosos. Pero por el medio de ese gran peligro, vemos y escuchamos la voz de Jesús con mucha compasión, diciendo, rogando a Dios en el cielo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto fue la primera de 7 oraciones escritas en los evangelios dichos por Jesús desde la cruz. Entonces, veamos en esta oración que Jesús revela nuestra gran necesidad, pero a su vez la abundante gracia de Dios. Y durante los siglos, muchas personas, muchos predicadores han predicado en cuanto a este texto.
Pero no todos han sacado las buenas conclusiones. Porque hay por lo menos, quizás más, 4 cosas que esta oración no nos enseña. Y si pensamos que sí, vamos a entrar en una teología muy peligrosa. Por ejemplo, esta no fue una oración de perdón sin el arrepentimiento, ya que tal cosa es ajeno de la palabra de Dios. Dios nunca perdona el pecado sin arrepentimiento genuino y la fe del pecador. La oración de Jesús para que Dios perdonara fue una oración para que sus perseguidores se arrepintieran y creyeran. Pero estaba rogando, estaba diciendo a Dios el Padre en ese momento: Padre, perdónalos, ayudan a ellos a encontrar el arrepentimiento, la fe, que ellos puedan entender por fin quién soy yo, con qué propósito yo vino al mundo, no solamente para ser el líder político, el Mesías para quitar el yugo romano, sino el Hijo de Dios, que tomó carne y hueso, que padeció la vida de ser un ser humano, pero a su vez era el infinito, el Dios altísimo, omnipotente, poderoso, sin pecado. Estaba diciendo: Padre, por favor, ayuda a esa gente para entender, de poner su fe en mí y dejar de confiar en ellos. Ayuda a estas personas de seguir buscando el poder político, de ser celoso, de estar tentado por la cosa del mundo, sino de dejar todo eso al lado. ¿Qué es arrepentimiento? Yo creo que Jesús estaba pensando quizás en ese momento de lo que había dicho antes. En Lucas 13, versículo 3 y 5 dice: Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaba diciendo: hay que arrepentirse, hay que cambiar su estilo de vida, no hay que seguir el mal camino, sino hay que girarse y aferrarse a mí, buscar el perdón de Dios. Lo cual es lo otro que ellos precisaban, era la fe genuina. Hebreos 11:6 habla de esa fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando uno está compartiendo el Evangelio con otra persona, ¿qué son los 2 requisitos que hay que compartir con ellos? Por lo menos 2 cosas, ¿no? Que ellos precisen poner su fe en ¿quién? En Jesucristo como su único Salvador. Pero a su vez que deben arrepentirse de su pecado y aferrarse también a ese Salvador. Entonces, esto no fue una oración de perdón sin arrepentimiento, ya que tal cosa es ajena de las Escrituras. Pero en segundo lugar, esto no fue una oración para quitar el juicio temporal del año 73 que iba a caer sobre Israel. ¿Qué pasó en el año 73? ¿Hay algún profesor de historia acá presente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en ese año, por fin, romanos dijeron: ya, basta. No aguantamos más los rebeldes desde judíos. Y los rebeldes, los judíos, los celotas, se pusieron muy en contra de los romanos. Hubo toda una rebelión y vino el general Tito a Jerusalén y derrumbó todo. En Lucas 23, versículos 29 y 30, vemos algo de lo que decía Jesús en cuanto a aquel momento. Él decía: porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no concebieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Esto era la mente del Señor en este momento cuando estaba clavado en la cruz. No era cualquier hombre. Lejos de eso.
Porque si hubiera sido nosotros clavados en la cruz, ¿qué estábamos pensando? Hubiéramos estado pensando, ¡ay, qué dolor! ¡Me clavo! ¡No aguanto más! ¡No puedo respirar! Pero Jesús no estaba pensando en Él mismo, sino estaba pensando en el pueblo, en los a su alrededor. Yo veo en tercer lugar que esta no fue una oración para cada persona en la multitud ese día, sino solo para algunos. Sabemos que Dios desea que todos procedan a arrepentimiento, ¿verdad? Él desea que todo el mundo pueda ser salvo. Pero lamentablemente sabemos en este momento algunos no iban a poder recibir el perdón de Dios, como el sumo sacerdote Caifás, como Pilato quien lavó su mano, ese gobernador, como malhechor quien burló a Jesús. ¿Dónde están aquellos hombres? Según lo que yo entiendo, ellos no están en el seno de Abraham al lado de Jesús en este momento. Qué triste cuando una persona no acepta a Cristo Jesús como su Salvador, que no está dispuesto en dejar las cosas del mundo, no está dispuesto a arrepentirse de su pecado, no está dispuesto en poner su fe en Jesús. Pero a su vez, esta oración sí era para algunos. Pues en Juan 17, versículo 9, yo ruego por ellos, hablando de sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que Jesús estaba orando que sí, varios iban a encontrar el perdón para sus pecados y iban a estar salvos. En cuarto lugar, yo encuentro que esta no fue una oración que otorga el perdón a todos los que son espiritualmente ignorantes. Vamos a pensar a la gente que estaban ahí presente. ¿Quién tuvo la mayor culpa? ¿Qué le parece? ¿Quién estaba más culposo? Vamos a pretendernos que nosotros todos somos jueces. Y ahora tenemos que pretendernos que tenemos que definir quién es lo más culposo y lo menos culposo ahí presente. Culpable, gracias. Lo más y menos culpable en ese momento. Muchas gracias a ustedes. Quizás lo menos culpable eran, ¿qué les parece los romanos? ¿Sí? Durante las guerras que hemos visto en el mundo durante siglos, siempre sale a un soldado después de una guerra, ¿qué dice? No soy culpable porque era un orden y tuvo que cumplir. Ahora, ¿eso quita a aquella persona la culpa completamente? No creo. Pero a su vez, estos soldados no vieron los milagros de Jesús probablemente, no escuchaban su enseñanza, no supieron la profecía del Antiguo Testamento, no eran judíos, eran romanos. Era bastante ignorante. Pero a su vez, no era completamente libre de culpa. También tuvimos los judíos comunes corrientes del pueblo presente. Creo que ellos eran un poquito más culpables, ¿verdad? Porque por lo menos reconocieron que él era un gran profeta. Había dicho a él hace poco, quizás menos de una semana, 2 semanas, Mesías, Hosana, Hosana, el que viene en nombre de Dios. Y sabían que era sin culpa durante su vida y que enseñó con fidelidad la palabra de Dios. Vieron sus milagros. Sin embargo, en ese momento, cuando estaban mirando todo lo que estaba pasando, estaban ahí en el juicio, era como muchos de nosotros hoy día. A veces nuestros líderes, los políticos, los que están amando el gobierno, nosotros siempre nos pongamos de acuerdo con todo lo que pase como ley acá en Uruguay. Me gustaría decir que sí. Pero a veces no podemos estar de acuerdo con todo lo que pasa acá, ¿no? Y me parece que algunos de estos judíos no estaban 100% de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento. Entonces tenemos romanos, lo menos culpables, los judíos común y corriente, un poquito menos culpable, más culpable,
Y lo más culpable de todo eran los líderes religiosos. Porque habían interrogado, habían enfrentado, no solamente una vez, sino varias veces durante el ministerio de Jesús. Jesús empezó su ministerio en el norte de Galilea, empezó bajando y su camino siempre era ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y lo más cerca que él acercó a Jerusalén, cada vez más fuerte su palabra, ¿a quién? A los fariseos, los religiosos, a los saduceos, los que estaban amando del político, del poder. Pero no estaban dispuestos de arrepentirse. Quizás habían visto hace poco la resurrección de Lázaro y que Jesús había confrontado su orgullo, su codicia y lujuria para el poder. Entonces digamos, es bastante culpable. Entonces, pensando en todo esto, ¿por qué dice Jesús en este versículo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y después Pedro decía lo mismo en Hechos 3:17. Él dijo en su predicación, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Qué interesante eso, ¿no? Que Pedro lo pone tan blanco y negro. Él dice claramente eran ignorantes. Y después tenemos el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 27, donde dijo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. También él, hablando de sí mismo, ¿quién era el apóstol Pablo? Antes de ser Pablo era Saúl, otro líder del pueblo judío. ¿Qué dijo él en cuanto a él mismo? Él dijo en 1 de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eran ignorantes? ¿Entonces libre de la culpa o no? ¿Cómo es que uno puede leer todos los días la palabra de Dios, puede estudiarlo y puede tener toda la cabeza llena de la palabra de Dios y sin embargo ser ignorante, ser increíble? Esto es algo que realmente me asusta como pastor. Porque todos los domingos yo predico a personas que van a la iglesia. Y sin embargo, a veces yo pienso, son realmente los que están presentes, son todos salvos. O quizás hay también acá alguno presente que puede ser ignorante, increíble. Aunque sabe todo, está con la mente llena de la palabra de Dios, está en la iglesia todos los domingos. ¿Cómo puede ser? Creo que la respuesta encontramos también por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces podemos hablar mucho. A veces podemos tener la mente llena de la palabra de Dios y sin embargo estar ciego. Porque el príncipe, el Dios de este siglo, está haciendo su trabajo entre los incrédulos. Como cristianos, como creyentes, ¿cuál es nuestro deber? A mirar un versículo como este, a mirar la ignorancia del líder religioso de aquel tiempo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que estar todos los días de rodillas, orando que Dios, por favor, nos abre sus ojos, sus oídos, para que puedan escuchar, entender su necesidad. ¿Cuántas personas en nuestro alrededor
están en un peligro tremendo y no saben. Que Dios nos ayude de mirar a todas las personas que están en nuestro alrededor y mirarle con compasión, como estaba Jesús con mucha compasión en ese momento cuando estaba sufriendo el dolor de la cruz. Entonces hemos visto 4 cosas que no enseña esta oración, pero también me gustaría ver 4 cosas que sí enseña esta oración. En primer lugar, el pecado de los hombres malvados es mucho más grande, mucho mayor de lo que podemos imaginarnos. Aunque la ignorancia disminuye la culpabilidad, nunca lo quita. La ignorancia nunca es igual a la inocencia. Por repetirlo, la ignorancia nunca es igual a la inocencia. Si era así, entonces sería mejor quedarnos en casa y no decir a nadie el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué mandamos a los misioneros a otros países para predicarles el Evangelio? Si son ignorantes. Si Dios los pudiera salvar a todo el mundo dejándolo ignorante, amén. Pero lamentablemente, hay Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cuándo y cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí cae el martillo del juez eterno, el juez justo. Él declara a todo el mundo: ustedes son todos culpables y ninguno de ustedes tiene excusa. Así que el hombre, su maldad es mucho más peor que nosotros pudiéramos imaginarnos. ¿Sabe qué? A veces yo me encuentro con algunas personas que están dudando de su salvación. Y a veces me vienen y dicen: pastor, no sé si estoy salvo porque no sabéis la cosa que he hecho en mi vida. No sabe la cosa que estoy luchando con esto y aquello y qué lucha. Soy pecador, ¿cómo puede ser que todavía tengo todo esto en mi vida? ¿Sabe qué? Para mí como pastor, eso me alivia mucho. Porque, ¿qué pasa? Cuando una persona es ciego y sordo, cuando está muerto, ¿él siente el dolor de estar vivo? No. Es solamente cuando una persona tiene vida, cuando le pega el dedo, ¿qué dice? ¡Au! Me duele. Entonces cuando el creyente hace pecado, cuando peca y le duele, y le dice: ¡au! Me duele, es un buen señal. Amén. Así que hay esperanza para cualquier persona. Que Dios les revela su estado pecaminoso, que se abre sus ojos por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de conciencia, por medio de la creación. Tenemos muchas municiones, si puedo decirlo así, para luchar en contra del Dios de este mundo. Amén. Y si usted está luchando esta noche con algún pecado en su vida, no se entrega, sino busca a Dios, busca su palabra, pide en oración que el Espíritu Santo te ayude a superarlo. No en su propia fuerza, no en su propia voluntad, sino en la fuerza que proviene de dónde, de esa cruz del Calvario, donde sangrió la sangre de Cristo Jesús. La segunda cosa que encuentro que era de verdad en cuanto a esta oración es que la misericordia de Dios Santo es mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Si nuestro pecado es mucho más, también su misericordia es mucho mayor. Isaías 53, 12 dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y borrado por los transgresores. Me encanta, me da chucho de pelo cuando escucho ese último parte. Que habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que Cristo Jesús está haciendo hasta hoy día. Está orando en el cielo a la derecha del Padre. ¿Para quién? Para mí. Por los pecadores, los incrédulos, por los transgresores. Él derramó su sangre. En ese momento Él se intercedió como el sumo sacerdote. El último sacerdote, el sumo sacerdote. Qué bendición, ¿no? Que nosotros no tenemos que ir a algún lugar y confesar nuestro pecado a un sacerdote para que nos da una penitencia. Para que después se pueda decir, ahora está bien. ¿Hasta cuándo? No. Jesús derramó su sangre y Él intercedió por nosotros como sumo sacerdote una vez y para siempre. Su misericordia no fue basada en nuestro mérito, sino en su gracia soberana, dado gratuitamente a todos los que merecen su ira. Qué lindo es a veces, ¿no?, hablar de soberanía de Dios, de Jesús. Él está hablando, Él decide. Él dice, yo deseo mostrar misericordia a tal persona, y así será. ¡Qué bendición! Qué lindo saber que su misericordia es mucho más que nosotros pudiéramos haber pensado. Esta oración para clemencia nos enseña que no podemos poner límites a la gracia de nuestro Salvador. No hay persona tan malvada que su gracia no puede salvar. Otra vez me acuerdo lo que dijo apóstol Pablo de él mismo en 1 Timoteo 1, 15 y 16. Él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Qué misericordia!, ¿no? Si el apóstol Pablo dijo, yo soy lo mayor de los pecadores, pero eso me da mucha esperanza para mí también, hasta hoy día. En tercer lugar, yo encuentro que nuestra necesidad de perdonar y orar por aquellos que nos han agraviado es mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Jesús tuvo todo el poder de haber maldecido y castigado a sus perseguidores. Sin embargo, veamos en Él un corazón sin rencor y sin amargura. Segunda de Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces veamos que Dios está glorificado ambos en la salvación del impío por medio de su amor, misericordia y gracia. Igual como está glorificado en la condenación del impío por medio de su juicio y justicia. ¿Han pensado en eso? En el Antiguo Testamento hay los salmos de, ¿cómo se llaman? Me escapó la palabra en este momento, de cuando el salmista David está orando que Dios castiga a sus perseguidores. ¿Cómo se llama? En precatoria se llama un salmo así. ¿Y qué está diciendo el salmista en aquel momento? Está diciendo que Dios en su juicio, en su castigo, también sea glorificado. Y si Dios puede ser glorificado en eso, ¿no podría ser también glorificado en su clemencia, en su amor, en su gracia? Y quizás mucho mayor que en su juicio y castigo. Creo que sí. ¿Por qué pienso eso? Yo me acuerdo cuando Dios se reveló a Moisés. Ustedes recuerdan la historia. Moisés estaba ahí fuera del pueblo y Dios
él clamó a Dios diciendo, yo quiero que usted se revele a mí. Pero en el Antiguo Testamento sabemos si un hombre pudo mirar a Dios en toda su santidad, ¿qué iba a pasar con tal hombre? Muerto, al instantáneo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo puso adentro de una roca y pasó y mostró algo del mismo, ¿no? Y dice en Éxodo 34, 6 y 7, hay un pasaje bastante interesante. Merece varias predicaciones. Dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esa es la primera parte. Toda la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Muy extendido esa oración de Moisés. Y después dice una frase bastante breve esto. Y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado. Así que de un lado tenemos Dios siendo glorificado por ¿qué? Misericordia, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, verdad, y guarda misericordia, millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Todo ese largo. Qué grande, ¿no? Está siendo Dios glorificado en todo eso. Y muy chiquitito acá, nomás al final, que dice, de ningún modo tendrá por inocente el malvado. También en eso Dios será glorificado. Pero si debemos errar en qué lado Dios está más glorificado, creo que podemos decir, está más glorificado en qué? En la misericordia. Entonces, ¿qué toca a nosotros? Si Dios es así, nosotros tenemos que ser como nuestro Señor, ¿no? Y si nosotros tenemos que errar en algún lado, ¿en qué lado debemos errar? Mayormente con nuestros hijos. En esto, cuando pecan, o en esto, y mostrarle amor, misericordia y gracia. Creo que es el último. Cuarta cosa que encuentro en parte de oración es que nuestra necesidad de confiar en Dios en un momento de prueba es mucho mayor de lo que imaginamos. Nuestra necesidad de confiar en Dios en un momento de prueba es mucho mayor de lo que podemos imaginar. En momentos de persecución, peligro y pericia, estamos muy dispuestos en hacer ¿qué? ¿Por qué Dios? Estamos muy dispuestos a culpar a Dios, no es así. Pero justo en ese momento de máximo persecución, peligro, pericia, que Jesús se acercó más a Dios. ¿Cómo arrancó Jesús casi todas las veces sus oraciones? ¿Qué dijo casi siempre? Padre. Él no dijo Dios omnipotente, omnipresente, de lejos allá en el cielo. No. Cuando todo estaba por abajo, todo mal, ¿qué dijo? Padre. Y así también precisamos nosotros, en nuestro momento de gran necesidad, tenemos que acercarnos a nuestro Padre. Ese Padre que está tan dispuesto en perdonarnos y recibirnos frente a su trono de gracia. Así que, ¿alguna vez has aplicado la oración de Jesús a tu vida? ¿Has conocido el perdón de Dios porque has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Has sido rescatado del peligro inminente del juicio de Dios por tu pecado? Tal vez alguien puede tener acá amargura hacia aquellos que les han hecho daño. Si no lo arranques de raíz, va a provocar una falta en la gracia de Dios en su vida y va a contaminar a muchas más personas, como dice en Hebreos 12:15. Así que debemos rogar a Dios por la gracia para el perdón, para que su misericordia fluya a través de nosotros hacia los demás, como fluyó a través de Él en ese momento en la cruz. Y aunque parezca que te ha abandonado, debes acercarte a Él como tu Padre fiel, dejando con Él tus necesidades en oración.
Entonces, aunque el mundo te persiga hasta una cruz, como lo hizo su Hijo, será dulce para ti, porque conocerás también en ese momento de mucha aflicción, también su presencia. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, damos gracias por tus palabras y esta oración que dijiste a favor de nosotros y mucho más ahí en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, hay tantas personas que andan en peligro y no saben lo que están haciendo. Ayúdanos como instrumento tuyo para hacer llegar tu palabra, para hacer llegar a su conciencia algo de la verdad, para que ellos puedan arrepentirse y poner su fe en ti solamente. También, Señor, damos mucha gracia que tú estás siempre dispuesto en perdonar a nosotros y que podemos también siempre acercarnos a tu trono de gracia, no tanto en las circunstancias. Entonces damos gracias por estas bendiciones en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar como último himno 613. 613. Vamos a usar el himnario porque es un coro bastante conocido, pero ha cambiado de palabra un poquito, así que vamos a seguir acá el himnario, como dice la palabra. Cristo me ama. Qué bendición saber eso, ¿no? Que Cristo nos ama. Hacer las señas por los sordos, así que voy a pedir que ellos pasen acá al frente con los escenarios, porque van a empezar la segunda y tercera estrofa. Pero cuando lleguen al coro, si quieren mirar cómo hacer las señas, los sordos también se pueden. Bien, la segunda. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió, mis pecados borrará, velará en cada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, débil soy, pero a Él las gracias doy. Que el cielo vive ya y del mal me librará. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Vamos a tomar un asiento por un momentito y vamos a pedir, como ya fue anunciado, que los niños y los jóvenes que están presentes pasen